Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso número 34. Lucas 23, verso 34 dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante el preámbulo de esta declaración. En ese momento en que Jesús dice esas palabras, que fueron las primeras palabras de Jesús en la cruz del Calvario, cuando el dolor se intensificaba en su cuerpo, cuando la intensidad de los clavos que clavaron en sus manos y en sus pies, de las espinas clavadas en su cabeza cuando le colocaron aquella corona, en el momento más culminante del dolor, Jesús expresa la palabra: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y yo quiero que nosotros veamos qué vivió este hombre minutos de estas palabras, minutos antes de esta palabra. Si vamos al libro de Mateo capítulo 26, en el verso número 2, Mateo 26, verso 2, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Yo no sé, hermano, si usted entiende el dolor que produce saber que tú vas a sufrir o que vas a pasar por un proceso de dificultad. Hace unos meses, una persona me llamó muy adolorida y muy triste porque le acababan de dar un diagnóstico de que tenía cáncer. El dolor de saber una noticia desagradable provoca una tristeza y provoca un dolor dentro de nosotros, porque estamos viendo el sufrimiento, estamos viendo las dificultades, estamos viendo lo que va a sufrir nuestra familia, estamos pensando en los recursos que hay que buscar. Hay una intensidad de dolor en ti cuando tienes en tus manos una noticia desagradable. Pero a Jesús nadie le dio la noticia. Jesús conocía lo que le iba a vivir. Él iba a pasar la muerte más cruel y ya él tenía conocimiento antes de que esto ocurriera. En el verso 21 del mismo capítulo 26 podemos observar que mientras él comía las últimas cenas, la última celebración de la Pascua, él dice: de cierto te digo que uno de vosotros me va a entregar. Yo no sé, amados míos, si ustedes entienden esto, pero te acaban de dar una noticia de que te vas a morir, y que vas a morir con la muerte más cruel que puede dársele a un ser humano: la crucifixión. Una de las razones por que la crucifixión fue quitada de los castigos de muerte es porque la crucifixión era una muerte tan cruel que Derechos Humanos, cuando comenzó a desarrollarse, comenzó a decir que es imposible que una persona pueda pasar por una muerte como esta. Era la muerte más cruel que un ser humano podía poder vivir. Pero a Jesús le estaban dando esa noticia, pero también Jesús conocía que la gente de más confianza de él eran las personas que lo iban a poner frente a la muerte. ¿Qué dolor produce cuando tú sabes que los que te quieren te van a traicionar? Yo no sé si usted ha sido traicionado, pero cuando alguien te traiciona y tú no lo conoces, la traición es menos dolorosa. Pero cuando quien te va a traicionar es una de las personas que está más cerca de ti, ¿sabes? Nunca se le colocaba a una persona como tesorero si no era una persona de confianza.
Nadie le da una tesorería de un ministerio a alguien que no confía. En buen dominicano, nadie pone a administrar su cuarto a una persona que tú sabes que te va a traicionar. Por lo cual Judas no era cualquier cosa dentro del grupo. Judas era una persona confiable. Pero en un momento de dolor, Jesús sabe la noticia de que una de las personas más confiables de él lo va a traicionar. Hace unos años, y la única vez que yo vi a mi padre llorar fue cuando él era candidato a síndico de San Cristóbal y su mejor amigo, la persona que había estado con él todo el tiempo, la persona que se había sacado con él el premio mayor 2 veces, porque acuérdense que en los tiempos de Balaguer el premio mayor se le daba a la gente, y ellos dos se habían sacado 2 veces el premio mayor. La persona con que él había hecho todas las vagabunderías del mundo, esa persona sencillamente se iba del bando contrario, porque el bando contrario le estaba ofreciendo más que lo que él le estaba ofreciendo, que lo único que le ofrecía era su amistad. A mi padre, delante de nuestra familia, se le salieron 2 lágrimas, porque él no entendía cómo su mejor amigo le hacía tal crueldad. Pero Jesús había recibido en ese momento la traición más grande, porque no lo estaba a él traicionando una persona cualquiera, pero no lo estaba traicionando con un partido y por una candidatura, lo estaba traicionando entregando su vida por 40 piezas de plata, por 30 piezas de plata. O sea que todo lo que el Señor le había dado a este grupo de personas, todo lo que el Señor le había enseñado de su gloria, había sido dado por 30 piezas de plata. Y yo no sé si usted está entendiendo el panorama en que le estoy pintando. En ese panorama está nuestro Señor Jesucristo días antes de su muerte. En el versículo 31 vemos otro panorama. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Yo quiero que dejemos la silla, ellos también, no se preocupen, porque eso es lo que hace es llamar la atención y romper. Tranquilo, no se preocupen, que a ese es un hombre guardia y él ha estado parado por más de 10 horas, por 20 minutos no es nada. Decía que en ese momento Jesús estaba viviendo que todos los discípulos de él lo iban a dejar. Todos los discípulos de él se iban a escandalizar, o sea, iban a abandonar a aquel maestro que estaba con él por 3 años, enseñándole y ministrando a su vida, dándole poder, dándole la gloria misma de Dios sobre sus vidas. Estas personas lo iban a abandonar en el momento más difícil de su vida. Yo no sé, hermano, si usted ha vivido un momento en que usted no encuentra a nadie de las personas a su lado que con usted ha sido bondadoso con ellos. Qué doloroso es cuando tú lo has dado todo y en el momento que tú necesitas a alguien no aparece nadie. Las 12 personas que Dios le había entregado la vida por 3 años, día y noche con ellos, alimentándoles, dándoles poder, instruyéndoles en la palabra, alimentando su vida. Estas 12 personas con las que Jesús dormía a la cuesta de cualquier piedra, esas 12 personas lo iban a dejar solo en el momento más difícil de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que estando Jesús en el capítulo 26, verso 38, estando en el Getsemaní, Jesús dice esta palabra: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste.
El dolor que le estaba produciendo el abandono, el dolor que le estaba produciendo la traición, el dolor que le estaba produciendo a Jesús saber que él iba a morir con la muerte más cruel, estaba produciendo en Jesús una depresión. Si leemos más adelante en ese capítulo, nos damos cuenta que Jesús dice: mi alma está triste y angustiada. Eso es un proceso depresivo. Hermanos, nos deprimimos nosotros porque nos digan que tenemos un cáncer, o porque nos falta, no tenemos el dinero para pagar la casa. ¿Qué nos pasaría si todas esas cosas no vienen al mismo tiempo? Pero vino el dolor más duro, enfrentar la realidad. En el verso 67 y 68 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Pero cuando yo leo este texto, me viene a la memoria que a quien están azotando, a los que le están golpeando, es a un Dios que tiene sobre él millones de ángeles que pueden en un momento determinado matar a todos los que le estaban golpeando. Mira, hermano, solamente Jesús decir: ángeles del cielo desciendan sobre estos que me están matando, inmediatamente había miles de ángeles con espadas envainadas destruyendo a estas personas. Pero este hombre, con el poder de Jesús, este hombre con el dolor que estaba pasando en un proceso de depresión, esta gente comienza a golpearlo de manera desmedida y despiadada, y este hombre, dice la palabra, que no hace ningún movimiento, sino que se queda como oveja hacia el matadero. Miren, hermanos, ningún ser humano que tenga la capacidad de poder destruir a otro va a dejarse dar golpes, va a dejarse de humillar, va a dejarse explotar por otro. Desde que recibimos el primer trompón, ya nosotros estamos dando 20. Pero dice la palabra que a Jesús lo abofeteaban, lo puñeteaban y se burlaban de él diciendo: profetízanos, ¿quién es que te golpeó? No solamente le estaban golpeando, sino que estaban haciendo una burla del ser más extraordinario que ha pasado por la tierra, del ser más poderoso que ha pasado por la tierra, el hombre que tiene todo poder y toda gloria, el que sustenta todas las cosas, este Rey de reyes y Señor de señores, está recibiendo la burla de soldaditos de pacotilla, pero él se queda en silencio aguantando el dolor y no hace nada. El dolor de la deshonra, capítulo 27, verso 28 y verso 30. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Yo no sé si usted se imagina esa escena, pero cuando vino el huracán David, había una mujer que había perdido su sentido. Era una señora que estaba loca y había llegado al barrio a donde nosotros estábamos. Ella llegó con una ropa bien andrajosa, pero un grupo de degenerados que había en el barrio agarró y la bañó, le hicieron el sexo, la violentaron sexualmente, y después que la violentaron, la soltaron y esa mujer salió totalmente desnuda. Y aunque esta mujer no tenía memoria, ella comenzó a llorar de la vergüenza.
Si una persona que ha perdido su conciencia es capaz de llorar ante la vergüenza de la desnudez, imagínense una persona que tiene toda la conciencia clara y que lo desnudan frente a todo para burlarse de él. Es bajo ese panorama que Jesús se encuentra. Y luego de toda esta deshonra, de toda esta traición, de todo este dolor, se dice, como lo he dicho antes, que la flagelación de Jesucristo fue tan cruel que a Jesucristo lo flagelaron 300 veces más que lo que flagelaban a una persona normal en Roma. Pero con Jesús se hizo algo tan desastroso, y era que a todo el que flagelaban en Roma, el látigo de cuero solamente era con lo que le daban. Con Jesús agarraron y colocaron en los bordes del lazo, comenzaron a ponerle pequeños huesos afilados en los bordes del manto, del látigo. Y cada vez que el látigo se daba sobre el cuerpo de Jesús, esos huesos afilados se clavaban, y cuando ellos jalaban los huesos, lo que salía era la carne de Jesús. Pero los que vieron la película de la Pasión de Cristo pudieron darse cuenta de que no solamente usaron látigos de cuero, sino que también usaron látigos de hierro, que tenían garfios, tenían curvas, para que cada vez que se incrustaran en la carne de Jesús, jalaran la piel de Jesús. Y todo eso fue hecho sin anestesia. Después de toda esta flagelación, después de toda la traición, del abandono de las personas que le entregó todo, de la burla y la deshonra, lo llevan a la cruz y le clavan unos clavos y lo levantan. Y este hombre, en medio de todo el dolor provocado, dice esta frase de Lucas capítulo 23: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de su dolor, Jesús sigue pensando en tener misericordia. Jesús sigue pensando en justificar al pecador. Jesús sigue pensando en que esas personas que le han hecho tanto daño no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible, amado, que el que me está dando golpe no sepa lo que me está haciendo? ¿Cómo es posible que mis discípulos que me están abandonando no sepa que me están traicionando? ¿Cómo es posible que el que se está burlando de mí, me está bofeteando y me está declarando, profetízanos quién es que te dio, no sabe lo que está haciendo? Quiero que me acompañe al libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios capítulo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Una persona sin Jesucristo es una persona que está ciego de su entendimiento. Él no sabe lo que hace. Él no entiende lo que está produciendo. Es como que usted compre una pieza bien buena. Usted duró un año entero esperando su doble sueldo. Y usted se va a la tienda Ross. Es una tienda que estaba en la Roberto Pastoriza, en donde vendían piezas de cristal
muy finas. Y cualquier pieza de cristal de Ross costaba 25,000 y 30,000 pesos. Pero usted tenía una que costaba 150,000 pesos. Y de repente esta pieza de cristal de Swarovski, usted la pone en su mesa más importante porque usted va a tener una fiesta para muchos de sus amigos. Y ustedes quieren que sus amigos vean porque esa pieza de cristal de Swarovski, esta pieza costosa, cuando la luz le da, la pieza comienza a reflejar colores increíbles. Pero uno de sus amigos le pide llevar a un ciego a aquel lugar. Y de repente comienzan a entrar los invitados. La gente, la euforia de llegar al lugar, de encontrarse con alguien. Todos se saludan. El amigo deja al ciego. El ciego comienza a caminar y choca con la mesa. Y rompe la pieza de cristal de Swarovski. Yo me imagino que la señora, cuando vea el esfuerzo de todo un año vuelto pedacitos, va a tener un dolor muy fuerte en sus emociones. Pero yo sé que cuando ella se dé cuenta que esa persona es ciega, esa persona va a tener que entrar su dolor dentro de sí y decir: él no sabe lo que hace. Jesús estaba sufriendo el dolor más cruel que un hombre podría pasar. Pero él sabía que si él estaba sufriendo ese dolor, era porque los hombres que le estaban causando ese dolor estaban ciegos en sus delitos y pecados. Eran personas muertas en sus delitos y pecados. Eran personas incapaces de poderse dar cuenta de que a quien ellos estaban clavando era al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en ese momento tan cruel, el Señor Jesucristo lo único que hace es mostrar su amor y decir: Padre, perdónalo, porque ellos no están claros de lo que están haciendo. Su entendimiento está ciego, y como su entendimiento está ciego, ellos no saben lo que hacen. Yo lo único que puedo ver ahí es cuán grande es nuestro Dios. Lo segundo que puedo ver es la compasión de un Dios que, a pesar del dolor que cada uno de aquellos hombres le estaban dando, Él es capaz de mirar su condición y no mirar su condición personal. Él es capaz de ver la debilidad y la insuficiencia de aquellos hombres en vez de ver el dolor que aquellos hombres le estaban produciendo. Él era capaz de colocarse en ellos y decir: ellos no tienen la capacidad de entender lo que están haciendo. Por eso yo tengo que morir por ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos en la capacidad de entender que muchas gentes en esta tierra nos hacen sufrir y nos producen dolor? Pero ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de entender su condición de inhabilitación espiritual y poder decir como Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Amados hermanos, en esta semana que entra vamos a celebrar la semana en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero que esta semana nos enseñe que en medio de nuestros dolores hay pecadores que no saben lo que hacen, que necesitan de nuestra compasión y de nuestra misericordia.
Sé que por la cabeza de muchos estará pasando, pastor, eso fue Jesús. No es tan fácil, pastor, ver a un marido que me está maltratando y yo decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O ver a un hijo metido en la droga y yo decir, Padre, perdona lo que no sabe lo que hace. O yo ver a mi amigo, el amigo que yo tengo, el que le di todo, que lo ayudé cuando él estaba en mala y ahora él está en buena y me da la espalda. Pero ¿sabes una cosa? En el libro de Hechos, capítulo 8, hubo un joven llamado Esteban. Este joven fue apedreado. Este joven fue golpeado. Este joven fue estrujado. Pero en el momento en que lo mataban, en el momento en que lo golpeaban, en el momento en que aquellos religiosos le tiraban piedras, en el capítulo 7, perdón, mientras aquellos le tiraban las piedras, este joven solamente pudo decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Es posible que en este momento muchas personas te estén haciendo daño. Gente que te está tratando